historias que no deberían contarse, pero aquí, en Grimorio Digital, las contamos igual, gracias a todos los que ya forman parte de esta comunidad. Vosotros sois los que mantienen viva esta oscuridad. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No querrás perderte lo que está por venir, porque hoy abrimos el archivo más inquietante de todos. La historia real que inspiró El Exorcista. No es una leyenda, no es una película, es la verdad. Y es mucho más aterradora. En 1973, El Exorcista aterrorizó al mundo entero. Gente desmayándose en los cines, ataques de pánico y sacerdotes advirtiendo que esa película despertaba demonios surreales. Pero lo que muy pocos saben es que aquella historia no nació en Hollywood. Nació en una pequeña casa en Maryland, con un niño de 13 años y un secreto que la Iglesia intentó ocultar. Durante décadas, los archivos del Vaticano guardaron silencio. Pero hace poco, algunos fragmentos del diario del sacerdote exorcista salieron a la luz. Lo que cuentan no es una historia para dormir con la luz apagada. Escucha bien, porque lo que estás a punto de oír sucedió realmente. En 1949, Kotas City era un lugar tranquilo, una de esas pequeñas comunidades donde todos se conocían por su nombre. La familia Mannheim vivía en una casita de ladrillo rojo, con el jardín cuidado y una vida sencilla. Robbie, su único hijo, era un chico curioso, reservado, de mirada profunda y sonrisa tímida. Su tía Harriet era su persona favorita. Pasaban tardes enteras jugando, leyendo historias o experimentando con una curiosa tabla con el abecedario inscrito en ella, que Harriet había traído de una tienda de antigüedades. Pasaron los días, como en cualquier otra parte del mundo de cualquier otro lugar, pero cuando Harriet murió repentinamente unas semanas después, algo cambió en Robbie. El chico, al perder a su persona favorita, dejó de hablar y no quería relacionarse con nadie, ni con sus padres. Comenzó a dormir con la puerta cerrada, a hablar solo y a quedarse despierto hasta muy tarde, mirando hacia el techo, como si esperara algo. Todo comenzó con un golpecito, apenas perceptible, pero constante. Al principio su madre pensó que eran ratas en el ático, hasta que los golpes comenzaron a moverse. No importaba en qué habitación estuvieran, los ruidos parecían seguirlos, como si supieran exactamente dónde mirar y cuándo detenerse. ¿Lo escuchas, Robbie? Sí, mamá. Está justo debajo de nosotros. A partir de esa noche, los golpes se convirtieron en movimientos, sillas arrastradas, objetos desplazados y esa sensación invisible de que alguien observaba desde la oscuridad. Desesperada, la señora Mannheim llamó al pastor de la familia. Él aceptó pasar una noche allí, convencido de que todo tenía una explicación lógica.
pero apenas comenzó a leer un salmo, la cama de Robbie empezó a temblar, las paredes vibraron, el aire se volvió espeso. En el nombre del Padre, ¿qué eres tú? Yo soy muchos. El pastor escapó al amanecer, temblando, con la sotana rasgada y el alma marcada para siempre. En su diario solo escribió: este chico necesita un exorcismo, y yo no tengo esa fuerza. Después de semanas sin dormir, la señora Mannheim decidió buscar ayuda médica. Si no era el demonio, debía ser algo que la ciencia pudiera explicar. El doctor Schultz, del Hospital del Condado, los recibió con amabilidad, pero con la prudencia de quien no cree en supersticiones. Después de observar al niño durante horas, diagnosticó: trastorno histérico agudo. Ordenó descanso, medicación ligera y sesiones de observación. Pero esa misma noche, frente a varios testigos, Robbie comenzó a hablar en un idioma que nunca había aprendido. ¿Su hijo habla latín? No, solo inglés. ¿Qué está diciendo, doctor? Está diciendo: nosotros somos legión. El doctor intentó mantener la calma. Ordenó sujetar al chico, pero los instrumentos comenzaron a moverse solos, como si una fuerza invisible recorriera la habitación. Fue entonces cuando el médico lo comprendió. Aquello ya no era un asunto de medicina. La familia había consultado antes al doctor Schultz, quien no halló causa médica. Desesperada, la madre buscó consejo en su pastor luterano, Luther Miles Schultz. Schultz aceptó visitar la casa. Esa noche, vio con sus propios ojos cómo la cama del niño se movía sin causa aparente y escuchó golpes que parecían venir de dentro de las paredes. Convencido de que aquello superaba los límites de su fe, el pastor Schulze aconsejó a la familia acudir a la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes estaban autorizados para practicar exorcismos según el Rituale Romanum. Así fue como conocieron al padre Edward Albert Hughes, de la parroquia de St. James, en Mount Rainier, Maryland. Hughes visitó a Robbie, oró junto a su cama y fue testigo de movimientos violentos de muebles y sonidos inexplicables. Tras informar al arzobispo de Washington, Hughes recibió permiso para realizar un exorcismo menor en el Hospital Jesuita de Georgetown University. El 16 de marzo de 1949 comenzó el ritual. Durante la ceremonia, Robbie rompió una pieza metálica de la cama y hirió al sacerdote. El exorcismo fue suspendido de inmediato. Poco después, Robbie fue enviado a St. Louis, Missouri, donde sus familiares lo recibirían y la iglesia continuaría el caso. El 9 de marzo de 1949, Robbie y su madre llegaron a San Luis. Los recibió su tío, un devoto católico, quien acudió de inmediato a la parroquia jesuita de St. Louis University Church.
Allí, un grupo de sacerdotes se comprometió a evaluar el caso. El padre William S. Bowdern, rector del St. Louis College Church, fue designado como exorcista principal, asistido por el padre Raymond J. Bishop. Bishop decidió registrar cada detalle en su diario. Virginum custos et pater Sancte Joseph, cuius fideli custodia ipsa innocentia Christus Jesus et Virgo. Según esos registros, el primer ritual comenzó el 16 de marzo, en la casa de un familiar, donde Robbie dormía en una habitación preparada con símbolos religiosos, crucifijos, agua bendita y reliquias. Durante las oraciones, el muchacho reaccionó con fuerza. Los sacerdotes escribieron que la cama se agitaba y aparecían palabras en su piel, formadas por elevaciones y rasguños. En ocasiones, se leían nombres o frases como Hell o Evil. Las sesiones se repitieron casi cada noche durante un mes. Robbie alternaba momentos de calma con episodios de violencia extrema. A veces imitaba voces, otras hablaba en latín, idioma que nunca había estudiado. Los sacerdotes continuaron el ritual en distintos lugares, primero en la casa familiar, luego en la residencia de los jesuitas y finalmente en el Hospital Alexian Brothers, donde se realizarían las últimas sesiones en abril de 1949. En la noche del 18 de abril, Robbie gritó repentinamente durante las oraciones: «Satán, soy San Miguel, y te ordeno que te marches ahora». Después, se desplomó en silencio. Cuando despertó, dijo haber visto una luz brillante y una figura vestida de blanco que sostenía una espada. Desde ese día, nunca más se registraron fenómenos. El informe oficial, firmado el 19 de abril de 1949, concluyó con una sola frase: «El muchacho ha sido liberado». El exorcismo de un adolescente conocido solo como Robbie. Años después, aquella historia inspiraría una de las películas más impactantes de la historia del cine: El exorcista. Pero, ¿qué fue real? ¿Y qué nació del guión de Hollywood? En agosto de aquel año, el Washington Post publicó una nota breve titulada «Sacerdote libera a un muchacho atrapado por el demonio». No revelaba nombres, solo el lugar: San Luis, Missouri. Entre quienes leyeron aquel artículo estaba un joven estudiante de Georgetown, William Peter Blatty. Aquel recorte lo obsesionó durante años. Décadas más tarde, escribiría una novela basada en los diarios de los sacerdotes jesuitas que atendieron el caso. Su título sería simple y directo: The Exorcist. Blatty mantuvo varios elementos auténticos: la tabla Ouija que Robbie usó con su tía Harriet, los ruidos dentro de las paredes, la cama que se movía sola, las marcas que aparecían sobre su piel y la intervención de sacerdotes jesuitas que registraron todo en un diario. Pero también cambió muchas cosas. Convirtió al niño real en una niña de 12 años llamada Regan McNeil. Trasladó la acción a Washington, D.C. y multiplicó el dramatismo. En los documentos reales, los sacerdotes describen a Robbie hablando en latín, con una voz más grave, y marcas que se formaban en su piel con palabras como Hell o Evil. Pero nunca se registró vómito verde, ni giros de cabeza imposibles.
ni levitaciones espectaculares. Eso fue creación cinematográfica. El diario del padre Raymond Bishop relata 30 sesiones entre marzo y abril de 1949. 30 noches de oración, violencia y fe. En la película, Regan McNeil vomita, flota sobre la cama, blasfema, y los sacerdotes mueren en un clímax heroico. En la vida real, los sacerdotes Bowdern y Bishop sobrevivieron y guardaron silencio durante años. Ninguno buscó fama y la Iglesia selló los documentos hasta décadas después. Cuando El Exorcista se estrenó en 1973, bajo la dirección de William Friedkin, el impacto fue inmediato. Desmayos en los cines, filas interminables y la sensación colectiva de estar presenciando algo prohibido. La película ganó 2 Oscars y convirtió la palabra exorcismo en un mito moderno. Blatty dijo alguna vez: no quise escribir una historia de terror, quise escribir sobre la existencia del bien y del mal. El caso de Robbie le dio la evidencia simbólica que necesitaba. Una historia real, tangible, documentada, donde la fe se enfrentaba a lo inexplicable. La película mostró cabezas girando y gritos imposibles. La realidad mostró oraciones, miedo y silencio. Robbie jamás buscó atención. Cambió de nombre y llevó una vida normal. Blatty, en cambio, llevó su historia a la inmortalidad del celuloide. Entre la verdad y la ficción hay una línea delgada, hecha de fe, miedo y cine. Dicen que el mal nunca desaparece, solo cambia de rostro, y que las historias más aterradoras no se inventan, se viven. Si llegaste hasta aquí, significa que tú también buscabas la verdad detrás de El Exorcista. Y ahora ya la conoces. Pero hay más casos, más archivos que el mundo ha querido olvidar. Y aquí los vamos a abrir. Si te atreves a seguir descubriendo lo que otros prefieren callar, suscríbete al canal, deja tu like y enciende la campana, porque lo que viene es aún más oscuro.